En esta sección vamos a revisar parte de la anatomía del sistema urinario, recordando que el sistema urinario es el encargado de excretar material de desecho, controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales y también regular parámetros como la presión arterial, la osmolaridad del plasma y el pH de la sangre. En el riñón hay células altamente especializadas que son esenciales en este proceso. Lo que vamos a observar es la anatomía del sistema urinario, particularmente del riñón, que es el que produce la orina. Vamos a examinar las porciones vascular y tubular de la nefrona, que es la unidad básica del riñón en la parte de la función, y vamos a comparar y contrastar las células especializadas del epitelio tubular. Y revisaremos la estructura muy específica del aparato yuxtaglomerular. El aparato urinario está compuesto por los dos riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La orina se produce a nivel de los riñones y luego drena hacia los uréteres, que son dos estructuras tubulares que llegan hasta la vejiga urinaria, donde la orina se almacena. La orina es eliminada del cuerpo a través de la uretra por medio del control voluntario del músculo esfintérico urinario y por medio del músculo detrusor de la vejiga, que forma parte de la pared vesical. Observando el riñón más cerca, nos vamos a percatar que tiene una estructura en forma de frijol. Posee también las glándulas suprarrenales en la parte superior, una cápsula de tejido graso que la protege. Tiene una cápsula renal adicional al tejido graso. Y están ambos riñones laterales a los vasos sanguíneos principales del abdomen, que son la arteria aorta y la vena cava inferior. Aquí podemos ver las venas renales y las arterias renales en la parte posterior. Este lugar donde entran los vasos sanguíneos se llama ilio renal. Si realizamos un corte coronal al riñón, vamos a ver su estructura elemental por capas. Tenemos la porción que se llama corteza, que es una estructura que ocupa la mayor cantidad del parénquima renal en la parte externa. Y luego tenemos la médula. La corteza, que está aquí en un color más claro, esta es la parte externa, y la médula está repartida en forma de pirámides. Esta porción corresponde a los cálices menores, estos son los cálices mayores, y los cálices son los que recogen la orina ya producida para llevarla hacia el uréter para que se almacene en la vejiga. Pero antes de eso ocurren muchos procesos que son los que tenemos que ver en fisiología renal. Reitero, la corteza, la médula, dispuesta en forma de pirámides renales. Aquí también tenemos una porción de corteza que se llaman columnas renales, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. Y las nefronas están tanto en la corteza como a nivel de la médula. La nefrona es una estructura muy interesante porque posee las funciones de filtrar, reabsorber y secretar. ¿Para qué? Para producir la orina y que la orina tenga los compuestos que debe tener. Debemos botar algunas cosas, pero otras las debemos reabsorber a pesar que se filtran. Es la unidad funcional del riñón, como ya lo mencionamos, y consta de unos túbulos especializados rodeados de vasos sanguíneos. Primero tenemos la cápsula glomerular. La cápsula es una estructura en forma de vaso, en forma de copa, y lo que ella hace es recoger el líquido que se va a filtrar proveniente del plasma. La nefrona se encarga primero de filtrar, y ese filtrado va a pasar por una serie de cambios a medida que avance hasta llegar a formar la orina. Reitero, aquí está la cápsula glomerular, que es donde se filtra el plasma y se van a filtrar las sustancias que por física puedan atravesar esa membrana. Posteriormente viene el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle,
el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, y al final esto desemboca a nivel de las pirámides en los cálices menores. Luego va a los cálices mayores y luego va al uréter. Lo que ocurre con la cápsula es que la cápsula contiene unos vasos sanguíneos entretejidos que van a recibir sangre por medio de una arteriola que se llama arteriola aferente. Esa sangre va a atravesar estos capilares y algunas sustancias van a atravesar esa membrana, la vemos aquí, la membrana de estos capilares del glomérulo, y las otras sustancias que no atraviesan la membrana van a regresar a la circulación como si nada hubiera sucedido. ¿Qué es lo que se está dando a nivel de esta membrana? Tenemos un endotelio, tenemos una membrana basal, tenemos una membrana con podocitos, que son una especie muy particular de células que tienen unas proyecciones, y esta es la composición de esta membrana, que va a tener que dejar pasar algunas cosas y otras no. Aquí vemos una microfotografía, una fotografía real de esa membrana como se ve en la vida real, en un riñón real. Aquí vemos los podocitos. Estos son las hendiduras de filtración, que es por donde van a pasar las sustancias. Y esa membrana debe mantenerse intacta para que deje de filtrar lo que tiene que pasar. Y lo que no se filtra, como el eritrocito, lo vemos aquí, es enorme, no puede pasar por ahí, se regresa a la circulación por medio de la arteriola aferente. En esa membrana, si la vemos desde un corte transversal, como si cortáramos un tubo, vamos a observar que la membrana de filtración permite que se escapen pequeñas moléculas y evita que se escapen otras más grandes del torrente sanguíneo. Por esa razón, cuando ocurre alguna enfermedad, podemos darnos cuenta si el daño es a nivel del riñón o no, porque hay sustancias que normalmente no deben estar en la orina y aparecen en la orina porque la membrana glomerular se ha dañado. En el túbulo contorneado proximal, que es la siguiente parte, tenemos también otro tipo de células. Ya no es una membrana de filtración. Ahora son células que dejan pasar sustancias hacia donde se está formando la orina, y ese fenómeno se conoce como secreción. Y algunas células dejan pasar sustancias desde donde se forma la orina hacia la sangre, y eso se llama reabsorción. La característica más importante del túbulo contorneado proximal es que es altamente permeable al agua y a muchos solutos, principalmente al sodio. En el asa de Henle, que es la que tiene una forma como de gancho, tenemos otro tipo de células. Es un segmento, al inicio hay un segmento delgado, como vemos aquí, y esta porción del asa de Henle es altamente permeable al agua, pero no deja pasar solutos. No es permeable a solutos. Y eso tiene una razón fisiológica, porque el riñón debe mantener un gradiente dentro de su estructura que permita que todos estos procesos de reabsorción y secreción se den de manera continua. Pero en la parte gruesa del asa de Henle, que es la que vemos aquí en morado, aquí, en la parte gruesa del asa de Henle, ya la estructura cambia. Vemos células más gruesas y con microvellosidades. Y esta porción es altamente permeable a solutos, a sodio, a cloro y todo eso, pero no es soluble, no es permeable, al agua, a diferencia de la porción delgada. Esto muestra cómo se ve por dentro de la cápsula glomerular, que es donde se da la filtración. Aquí hay un espacio que es donde va a ir el filtrado del plasma. Estos son los capilares que están enrollados del glomérulo, y la porción externa es la cápsula. Pero ¿qué sucede? Hay situaciones que van a exigir que se reabsorban
suceden ciertos procesos debido a un cambio, a un estímulo. En el caso de el túbulo contorneado distal, a nivel del túbulo contorneado distal, que es este que vemos acá arriba, hay una porción que se llama aparato yuxtaglomerular. Este aparato está donde las estructuras, las arteriolas, que son las que llevan la sangre y tienen cambios de presión, se comunican con el asa de Engle del inicio del túbulo distal. Estas células yuxtaglomerulares son sensibles a ciertos cambios. Y esos cambios, fisiológicamente hablando, tienen que ver con la alteración de la homeostasis. Cambios que pueden ser ¿qué? Pueden ser cambios de presión, principalmente. En el túbulo colector, que es la última parte donde ya se va la orina para los cálices y luego al uréter. En el túbulo colector hay dos tipos de células importantes, las principales y las intercaladas. Las células principales son permeables al agua y a solutos, regulado por medio de hormonas. Ella va a reabsorber agua o va a reabsorber solutos debido a las hormonas ADH y aldosterona específicamente. Y las células intercaladas pueden secretar iones hidrogenión para el equilibrio del estado ácido-base del cuerpo, que debe mantenerse entre 7.35 y 7.45. Las células de la última parte del túbulo colector son permeables al agua y a la urea, regulados por hormonas. Si las hormonas deciden que la urea y el agua pueden entrar, entonces dejarán que ellas entren, pero no sin el estímulo hormonal. Ahí están los túbulos colectores. Y en fin, el sistema urinario se compone del riñón, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. El riñón tiene tres regiones: la corteza, la médula y la pelvis renal. La unidad funcional del riñón se llama nefrona y está compuesta por una gran cantidad de túbulos que se comunican y están rodeados por vasos sanguíneos. Y cada región tubular de la nefrona, que es todo esto, depende de sus características únicas de las células epiteliales, a qué son permeables, a qué no lo son.